Bienvenidos al curso de agrometeorología. Mi nombre es Juan Pablo Clemente y hoy vamos a ver la acción fotoenergizante de la radiación solar, aplicación práctica, el cálculo de materia seca. La radiación solar que llega al límite superior de la atmósfera la denominamos como radiación astronómica y la simbolizamos como QA. Ese valor definido de radiación va a depender de la latitud y época del año. La radiación solar atraviesa las capas de la atmósfera y se ve disminuida a medida que atraviesa esa capa por distintos fenómenos. Uno de ellos es el elemento meteorológico nubosidad. Es decir, que la radiación que llega al límite superior de un cultivo o del suelo va a ser un valor mucho menor que el que llega al límite superior de la atmósfera. Nosotros ese valor lo podemos estimar mediante la heliofanía relativa. La radiación que va a interceptar un cultivo no es toda esa radiación recibida por el límite superior del cultivo, sino que también se va a ver disminuida, y esa disminución de la radiación va a estar en función del índice de área foliar del cultivo y de la estructura que tiene ese cultivo, es decir, de la arquitectura foliar o disposición de sus hojas. Es decir, que una parte de esa radiación va a pasar a la superficie del suelo y no va a ser interceptada por el cultivo. Una vez que el cultivo intercepta la radiación, dependiendo del tipo de cultivo, va a producir una cantidad definida de materia seca que va a estar en relación o en función de la eficiencia del uso de la radiación. Entonces nosotros vamos a plantear el ejercicio, que es el siguiente: calcular la cantidad de materia seca total producida por un cultivo de papa sin estrés, es decir, que va a estar en condiciones óptimas, tanto hídricas, sanitarias y nutricionales. Se va a desarrollar en la localidad de Pilar. El valor del coeficiente de extinción de la radiación por arquitectura foliar K es de 0,4. Los valores de índice de área foliar son 0,5 para agosto, 1 para septiembre, 2 para octubre, 3,5 para noviembre y 3 para diciembre. Las fechas de siembra son 1 de agosto y la fecha de cosecha 15 de diciembre. Entonces, siempre que tengamos un problema hay que plantear, por un lado, cuáles son los datos y cuáles son las incógnitas. Los datos son los que se presentan en la pantalla. Fíjense que la localidad de Pilar está en una latitud de 31 grados 40 segundos. Eso es muy importante para determinar luego la radiación astronómica. La incógnita va a ser calcular la cantidad de materia seca total producida por el cultivo de papa, valorada en gramos por metro cuadrado. Entonces, el primer paso de todo ese recorrido que hace la radiación hasta llegar a materia seca va a ser estimar la radiación recibida por el cultivo. Entonces vamos a ir de la radiación astronómica a la radiación recibida por el cultivo. Entonces, para ello nos vamos a organizar de la siguiente manera. Vamos a poner en una columna los meses, en otra la radiación recibida por día, el número de días que tiene el mes y la radiación recibida mensual. También conocemos que para estimar la radiación recibida existen varias ecuaciones, pero nosotros vamos a tomar la de Armstrong-Prescott. También para esta ecuación vamos a necesitar la radiación astronómica y la heliofanía relativa, que son las que están marcadas en círculos azules. Entonces nosotros vamos a necesitar información adicional que la van a encontrar en el apunte teórico. Fíjense que
la localidad de Pilar, en este caso, se encuentra a una latitud próxima a los 32 grados de latitud sur. Y el primer mes que estamos considerando es agosto. Entonces nos estaría dando un valor de radiación astronómica de 545 Langley por día. Entonces ya tenemos el valor de la radiación astronómica para el primer mes. Y así hacemos para los siguientes meses. Para la misma latitud cambiamos los meses. Por otro lado, necesitamos la heliofanía relativa. A ella la podemos obtener de dos maneras. En la página 10 del apunte práctico, ustedes tienen el valor de heliofanía real para Pilar, y en el apunte teórico tienen la heliofanía teórica. Entonces ustedes van a tomar el valor de la heliofanía real para un mes determinado, en este caso puede ser agosto, y lo van a dividir con el valor de la heliofanía teórica, H mayúscula, que es de 11. Entonces ese valor que les dé va a ser muy parecido al valor que también tienen en la página número 10 del práctico, donde dice heliofanía relativa para el mes de agosto. Si en un ejercicio a ustedes le dan datos y tienen por un lado la heliofanía real y por otro lado la heliofanía astronómica, lo que deben hacer es dividir esos dos valores. Y si no, se les puede dar directamente ya elaborado el valor de heliofanía relativa. Volvemos a la tabla y comenzamos a completarla. Aplicamos la función para agosto, que son 545 Langley por día, por 0,18 que es una constante, más 0,55 que es constante también, por el valor de heliofanía relativa. No se pone en porcentaje, sino que se expresa en tanto por 1, como se ve en la pantalla. Eso nos da un valor de radiación recibida para un día de agosto de 292 Langley por día. Como agosto tiene 31 días, lo vamos a multiplicar y nos va a dar un valor de 9071 Langley por mes. Y así hacemos para los siguientes meses. El paso 2 del ejercicio va a ser ir de lo que es la radiación recibida a la radiación interceptada. Debemos conocer la fenología del cultivo, en este caso es la papa. Nosotros sabemos que a medida que avanza en sus fases fenológicas un cultivo, va a ir aumentando el porcentaje de cobertura de hojas con respecto a la del suelo, hasta llegar a un máximo para luego descender cuando llega a la senescencia. Entonces fíjense en ese esquema donde el porcentaje de cobertura de suelo con hojas verdes se va modificando, va de valores próximos al 10% hasta llegar aproximadamente al 100% de cobertura vegetal. Por otro lado, si vemos el gráfico de radiación interceptada por el cultivo según el índice de área foliar y el coeficiente de extinción de radiación por arquitectura foliar, nosotros vamos a tomar el valor de K de 0,4, que es el dato del ejercicio, y vamos a ir viendo qué pasa a medida que aumenta el índice de área foliar. Entonces fíjense, con valores de 0,5 de índice de área foliar estamos alrededor de el 20% de la intercepción de la radiación. Cuando llegamos a valores de 3,5, el valor de la intercepción de la radiación ya llega a superar el 70% de la radiación interceptada, para luego volver a descender en este cultivo de papa alrededor del 50% en la senescencia. Para organizarnos nuevamente en el cálculo de la radiación interceptada, les recomiendo y sugiero que en
su calculadora, se fijen que el valor del exponente no es el exponente que está abajo, donde dice pi, sino que se va a utilizar el exponente de base natural, que es el que se señala en esa calculadora virtual. Ya tenemos una expresión matemática que estima la radiación interceptada en función de la radiación recibida, del índice de área foliar y el coeficiente de extinción de la radiación por la arquitectura foliar. Esta es una función exponencial donde ese exponente es el que se indica en la calculadora virtual. Deben apretar el botón Shift y el logaritmo natural, donde la inversa les va a dar el exponente natural, e elevado a la x. Fíjense que distribuimos nuevamente la información de manera ordenada. Vamos a poner los meses en una columna, en otro el valor de K, el otro es el valor de índice de área foliar, el valor de QR mensual que calculamos anteriormente, y vamos a ir haciendo esa ecuación por partes, como se ve en la pantalla, hasta encontrar el valor de radiación interceptada en el ciclo. Entonces pusimos los datos, como se ven, y ese valor de QR mensual lo obtuvimos el paso anterior. Vamos resolviendo hasta llegar al valor del Langley por mes de 1632. Hacemos lo mismo para los otros meses, donde la sumatoria de todos los meses nos da un valor aproximadamente de 30.707 Langley por ciclo del cultivo. El siguiente paso va a ser transformar esa radiación interceptada en materia seca. Y esto va a estar en función de la eficiencia del uso de la radiación que hace un cultivo. ¿Y qué es la eficiencia en el uso de la radiación? Es la relación que hay entre la biomasa producida y la radiación interceptada o absorbida. Entonces vemos que a medida que un cultivo intercepta más cantidad de radiación, va a estar aumentando su producción de materia seca. Fíjense que el maíz tiene valores mayores que la papa y la soja. Nosotros vamos a utilizar un cuadro del apunte teórico donde nos está mostrando que para cada cultivo hay una eficiencia en el uso de la radiación. En el caso de la papa, nosotros observamos que ese valor es de 1,6 gramos por megajoule solar. Ese valor va a ser el que vamos a utilizar para los siguientes cálculos. Entonces, previamente a realizar la conversión de radiación interceptada a materia seca, debemos hacer algunos cálculos anexos. Entonces, el primero va a ser transformar a kilojoule por metro cuadrado por minuto. Esa conversión la pueden encontrar en la página 31. Entonces decimos que 0,0239 Langley por minuto son 1 kilojoule por metro cuadrado por minuto. Si nosotros teníamos 30.707 Langley en todo el ciclo, vamos a estar obteniendo un valor de kilojoule por metro cuadrado de 1.284.811. Ahora debemos pasar esos kilojoule a megajoule. Lo que tenemos que hacer es dividir el resultado anterior en 1000. Entonces nos está dando un valor de 1284,81 megajoule por metro cuadrado. Ahora sí, en el punto C, aplicamos la eficiencia en el uso de la radiación del cultivo de la papa, que lo encontramos en la página 56. Decimos que con 1 megajoule solar se produce 1,6 gramos por metro cuadrado.
si nosotros teníamos 1284,81 megajoules solar, estamos hablando de que la papa va a estar produciendo 2055,7 gramos por metro cuadrado. El cultivo va a estar produciendo alrededor de 2 kilogramos de materia seca por metro cuadrado. Muchas gracias y nos vemos la próxima.